Muy buenos días, Betania. ¿Cómo amanecieron? ¿Amanecieron bien? Usted se ve que amaneció hoy contento, ¿no es cierto? Usted hoy amaneció agradecido, ¿verdad? Yo espero que sí, que usted haya tenido una semana llena de mucha bendición. Sé que todas las mujeres de fe esta semana fueron muy bendecidas. Sé que esta semana usted vino a recibir una buena porción de la palabra de Dios. Sé que usted se disfrutó estos días de congreso. Si usted no pudo asistir, bueno, ya alguien le va a contar. Pídale a alguna amiga que pudo venir, que le cuente, que le comparta. Sin duda hay algo que también puede llegar a su vida a través de alguna amiga que estuvo aquí. Quiero pues animarle a que el día de hoy usted pueda preparar todo su ser para recibir lo que el Señor tiene. Recuerde que, como decía Pastor Asael, este mes estamos viendo toda esta temática preciosa de la palabra de Dios. Personalmente me he disfrutado mucho el poder preparar las enseñanzas, el escudriñar la palabra, el simple hecho de tener esas conversaciones con el Espíritu Santo, decirle, ¿qué me quieres enseñar a través de tu palabra? Porque cada vez que uno se prepara para poder enseñar, uno primero tiene que llegar delante de la presencia del Señor dispuesto a aprender y decirle, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué hay en tu palabra que tal vez yo no he visto? ¿Qué hay en tu palabra con lo que tú me quieres edificar, con lo que tú quieres hoy enseñarme o bendecirme? Y es precioso toparme y encontrarme con esas cosas que edifican y que bendicen nuestra vida. Y esta mañana, de igual forma, quiero pedirle que usted se prepare conmigo y ponga su manita en su corazón como siempre lo hacemos. Y con mucha intención repita conmigo y diga, yo soy una buena tierra donde la buena semilla de la palabra de Dios dará un fruto abundante y permanente en mi vida. Amén. Bien, si usted está listo esta mañana, yo quiero pedirle que primero usted le dé un aplauso al Señor en gratitud por ese tesoro hermoso que Él ha puesto en sus manos, que Él ha puesto ahí como un recurso de bendición para usted, esa preciosa palabra de Dios. ¿Sí? Puede tomar su lugar, por favor, y prepare donde poder tomar apuntes, ¿sí? Prepare donde tomar estas anotaciones hermosas de lo que el Señor quiere darle hoy, ¿sí? Vamos a tener hoy pues esta enseñanza preciosa a la que he titulado exclusividades bíblicas. Mire usted, yo no sé si usted es el tipo de personas que le gusta o le emociona encontrarse alguna exclusividad. Algo que a lo mejor usted va a buscar algo y dice, oh, me encontré algo que nadie más va a tener. Me encontré algo que yo sé que es único. A lo mejor, ¿verdad? Usted estaba, qué sé yo, buscando, no sé, un par de zapatos y le dicen, uy, qué suerte tiene, es el único que queda o es el único que hay. Y usted dice, uy, qué salvada, es exclusivo, nadie más va a tener el mismo par de zapatos que yo, ¿verdad? Usted se siente dichoso de encontrar una exclusividad que es solo para usted, ¿sí? Y de hecho, algo exclusivo es algo especial, ¿sí? Ahora, déjeme pasarme un poco al campo de la literatura. Yo me puse a investigar un poco sobre aquellas grandes obras literarias. Yo no sé si a usted le gusta la lectura. ¿A alguien aquí le gusta la lectura? ¿Tiene usted el buen hábito de la lectura?
vamos a decir una realidad, en nuestro medio no siempre se fomenta mucho la lectura, pero eso no quiere decir que no sea un buen hábito. La lectura es un hábito excelentísimo, o sea, es buenísimo ese hábito, ¿sí? Tiene muchas cosas buenas que nos aporta. Pero en relación a estas grandes obras literarias que a lo largo de la historia han estado en medio de la humanidad, quizás usted recuerda por ahí algunos nombres famosos, pero si usted ha leído alguno de estos que le voy a mencionar, usted pues va a recordar de qué se trataban estas historias. Pero yo me fui a investigar cuáles eran, y mire que incluso me apareció una lista de las 100 obras, de las grandes obras literarias de la humanidad. Y yo me fui a sorprender de las cosas que me encontré en esa lista, ¿verdad? Algunas sí las reconocía, otras ni en cuenta. O sea, dije, Dios mío, ¿y esto qué es? ¿Verdad? Pero mire algunas de las que me encontré. Por ejemplo, tal vez usted ha escuchado de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. ¿Ha oído usted eso? Es una gran, de hecho era la número 1 de las grandes obras literarias. Estaba, por ejemplo, otro libro que se llama 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Estaba La Divina Comedia también de Dante Alighieri. Estaba La Odisea de Homero, que por cierto ya sacaron una peli ahora, ¿verdad? Yo no sé si usted ya la fue a ver, pero hay ahí muchas discordias al respecto. Hay, por ejemplo, una obra que ya sacaron en película, que es una de mis películas favoritas, y algunas chicas podrán coincidir conmigo, pero es una obra literaria llamada Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, ¿sí? Hay, por ejemplo, otras obras literarias como Hamlet de William Shakespeare, y en fin, hay un montón de obras literarias famosísimas. Y son obras literarias muy famosas por su contenido, por su narrativa, por su lenguaje, mira, hay muchos factores y hay muchos elementos en estas grandes obras literarias por las cuales son nombradas grandes obras literarias, ¿verdad? Y son famosísimas, tienen años, algunas tienen siglos de estar por ahí, y las han leído miles de personas alrededor de todo el mundo. Pero ¿sabe algo? Aunque estas obras son súper famosísimas, yo le haría a usted una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha leído alguna de estas obras? ¿O parte de estas obras? ¿Algo? ¿Sí? Bueno, o alguna obra literaria, o algún buen libro que usted me diga, uy, pastora, es que viera esa novela que yo leí, era de intriga, era de suspenso, era buenísima, ¿verdad? Yo no sé, pero mi pregunta es, ¿qué te aportó esa obra literaria? ¿Qué dejó en tu vida esa lectura de tal libro? ¿Qué dejó en tu vida? ¿Qué enseñanza dejó en tu vida esa novela, ese clásico literario? ¿Qué te aportó? Algunas personas dirán, no, pero es que me ayudó a comprender mejor la condición humana, me ayudó a tener más empatía por la vida de otros seres humanos, o me ayudó a desarrollar más un pensamiento crítico, o me hizo reflexionar sobre mis propios actos. En fin, o sea, se vale, ¿verdad? Se vale. Pero yo me hice estas preguntas analizando estas obras literarias, porque yo me puse a investigar y dije, a ver, ¿de qué trata este asunto, no? De la Divina Comedia. ¿De qué habla el libro del Quijote de la Mancha? ¿De qué me habla, verdad, el libro de Orgullo y Prejuicio? ¿De qué me habla 100 años de soledad? Y cuando yo vi esos contenidos, yo empecé a hacer números y cálculos. Decía, Dios mío,
¿Cuántas páginas tiene? Ay, Dios, ¿cuánto me tardaría en leerlos? Yo dije, invertir ese tiempo, esos recursos, para que me deje no sé qué, para que me deje no sé qué enseñanza. No sé si estoy tan dispuesta a invertir tanto tiempo en algo que no sé qué me va a dejar. Pero bueno, el punto aquí es que yo me ponía también a pensar, ¿sí? ¿Será que estos beneficios que me pueden dar estos libros son lo suficientemente fuertes como para yo correr a uno de estos libros en el momento que yo requiera ayuda en mi vida? ¿Será que alguno de estos libros es un pronto socorro para mí cuando yo requiero un auxilio, un pronto auxilio? ¿Será que si estoy en algún punto, o alguna persona está en un punto de necesidad porque se encuentra en una situación de desamor, puede correr al libro de Romeo y Julieta de Shakespeare para ver si Shakespeare le dice cómo remendar un corazón roto? ¿O cree usted que, verdad, en el libro ese de la Divina Comedia podamos encontrar ahí alguna porción de esperanza cuando Dante Alighieri nos habla sobre el purgatorio? Yo decía, caramba, yo dudo que alguna de estas grandes obras literarias pueda aportarnos a nosotros consejo, sabiduría, paz o guianza para nuestra vida diaria. ¿Y sabe por qué lo dudo? Porque tanto los escritores de estas grandes obras literarias como nosotros mismos somos seres humanos con necesidades, y somos seres humanos que también estamos en busca de respuestas, ¿sí? Y cualquiera de estos textos, de estas grandes obras literarias que fueron inspirados con pura creatividad humana y que fueron escritos en base a sentimientos y emociones dirigidas por el corazón humano, son incapaces de darnos esa paz, esa esperanza y esa guianza que nosotros como seres humanos buscamos y necesitamos en una obra literaria, o que queremos encontrar en un libro, pudiéramos decir. Y entonces llego a la conclusión de que el único libro que tiene poder en su contenido exclusivo, que tiene la capacidad de darnos ese sustento necesario para la vida, es la Biblia. Solo a ella puedo correr. Solo en ella puedo encontrar el socorro, la ayuda, la paz y la guianza. Ahora, ¿cómo lo hace la Biblia? ¿Qué es eso tan exclusivo que tiene la Biblia que no lo tiene, por ejemplo, la obra literaria de Hamlet? Hamlet, una obra literaria que tiene años de estar en medio de la humanidad. Pero ¿qué tiene la Biblia que no tiene Hamlet? ¿Qué tiene la Biblia? ¿Qué tiene la Biblia que no tiene 100 años de soledad? ¿Qué tiene la Biblia que no tiene Don Quijote de la Mancha? Y déjeme hablarle de 5 elementos exclusivos que ningún libro, ni siquiera los libros religiosos u otros libros religiosos tienen, y que solo y exclusivamente tiene la palabra de Dios.
El primer elemento exclusivo que tiene la Biblia son las promesas. Diga conmigo, promesas. Si algo te sostiene en esos momentos de sacudidas, en esos momentos de incertidumbre, en esos momentos de crisis, son las promesas. ¿Qué es una promesa? Una promesa es un compromiso voluntario donde una persona expresa su firme voluntad de poder hacer algo, de darte algo, de cumplirte algo o de abstenerse de algo por otra persona. Y este es un acuerdo que genera confianza. Cuando alguien te promete algo, genera en ti un sentimiento de confianza. Cuando Dios te promete algo, genera en ti la confianza de que Él lo hará. Y en la Biblia está repleta de promesas que no te da un hombre. Y esto lo hablamos hace como 15 días o 3 semanas. La Biblia está repleta de promesas que no te da un hombre. Estas promesas de la Biblia son a otro nivel. Estas son promesas extendidas de la boca de Dios, que salen de la boca de Dios, que provienen de su corazón hacia el hombre. Promesas como cuáles. Te pongo estos ejemplos, estas solo son algunas. La promesa de salvación de primera de Juan 5:13, que dice: los que creen tienen la garantía de salvación. La promesa de vida eterna de Juan 3:16, que dice que Dios dio a su Hijo para que quienes crean en Él tengan vida eterna. La promesa de perdón de primera de Juan 1:9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel para perdonarnos. La promesa de paz de Filipenses 4:7, que dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará los corazones. La promesa de provisión de Filipenses 4:19, que dice: Dios pues suplirá todas las necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y como estas, muchísimas otras promesas que a ti y a mí nos hacen sostenernos, nos hacen aferrarnos, nos hacen vivir esperanzados, nos hacen vivir en paz, nos hacen vivir confiados, nos hacen vivir agradecidos por su santa y su bendita palabra. Y ese contenido exclusivo que en ningún otro lugar existe. Gracias a Dios por su palabra. Aleluya. Promesas, contenido exclusivo de la palabra de Dios, de la Biblia. ¿Cuál es ese segundo elemento que hace de la Biblia algo exclusivo? No lo encuentras en ningún otro libro u obra literaria, ni porque sea la más famosa de todas. Número 2, mandamientos. Ahora, cuando hablamos de mandamientos, aquí el ser humano a veces pone así una como barrera, ¿verdad? Y dice: uy, ese sí no mucho me gusta. Quedémonos en promesas, ¿verdad? Las promesas están más bonitas. Porque mandamientos a veces, ¿verdad? A veces la gente lo siente como un yunque aquí, ¿verdad? En la nuca. Pero ¿recuerdan ustedes? En algún momento yo les mencionaba que el mandamiento Dios no lo establece como una situación como para molestar al ser humano. Dios no establece esos mandamientos solo para: ay, voy a molestar con este asunto, ¿verdad? Quiero inquietarlo, ¿verdad? Que no esté en paz. El propósito del mandamiento es el cuidado de Dios para nosotros. Un mandamiento es un límite que representa cuidado de Dios para nosotros.
Usted le pone límites a sus hijos para cuidarlos. Usted no le pone un límite a sus hijos solo por las puras ganas de molestarlo. Usted establece ciertos límites, usted pone orden con tal de que sea cuidado, que sea bendecido. Usted sabe por qué le pide a su hijo entrar no más de las 9 o de las 10 de la noche a casa. Usted sabe, después de esa hora la calle no es lugar para que una señorita ande sola. Usted sabe por qué a sus muchachos y a sus chicas usted les ha dicho: chiquillos, andar de jugando de novios cuando son adolescentes, nada que ver, mucha. Permiso para tener novios cuando tengan edad, cuando ya piensen en casarse. ¿Para qué quieren estar jugando a tener novios? Esas son las reglas de la casa y punto. Usted sabe que usted no quiere ver a su hijo con el corazón quebrado, y usted no quiere que su hijo vaya a quebrar el corazón de alguien más que ganga. Todo lo que le ha costado a su hijo, todo lo que le ha costado a ese muchacho, a su mamá, a su papá. Usted sabe, hay razones. Los mandamientos es una orden, una instrucción dada por Dios a los hombres. Pero los mandamientos representan la buena voluntad soberana de nuestro Dios. A nosotros nos sirven como una guía de conducta moral, espiritual y práctica. Cuando nosotros obedecemos los mandamientos que están en la palabra de Dios, ¿sabe que no hay mayor demostración de nuestro amor a Dios que nuestra obediencia? Que usted se tire al piso y le diga: Señor, te amo. Eso puede ser una demostración externa de nuestro amor. Pero la verdadera demostración de amor a nuestro Padre es nuestra obediencia. Por eso Él dijo: yo no quiero sacrificios, yo quiero tu obediencia. Eso es lo que yo anhelo de ti, tu obediencia. En otras palabras, ese es el amor que yo quiero que provenga de ti, tu obediencia. Ahora, la palabra de Dios, muy rápidamente, habla de 3 tipos de mandamientos. Están los 10 mandamientos, que usted ya lo sabe, ¿verdad? Ya los conoce. Se los entregó Dios a Moisés en el monte Sinaí. Los menciona en el libro de Éxodo y también en Deuteronomio. Menciona en esos 10 mandamientos primero los deberes hacia Dios, donde dice: no podrás tener otros dioses, no, los ídolos, ¿verdad? No hagas mal uso del nombre del Señor, acuérdate de guardar el día de reposo. Y luego están los mandamientos de los deberes hacia el prójimo, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio y no codicies las posesiones de tu prójimo. Y es donde entra: deja de codiciar la esposa del otro, deja de codiciar su casa, deja de codiciar su burro, deja de codiciar sus cosas, ¿verdad? Usted entiende, no codicies las cosas de tu prójimo, ¿no? Aparte de los 10 mandamientos, la Biblia también nos habla de el gran mandamiento, ¿sí? Jesús resumió toda la ley que manejaban en el pueblo de Israel, la resumió en amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Mateo 22 del 36 al 40. Y el tercer tipo de mandamientos que menciona la palabra de Dios es todos esos mandamientos ceremoniales y civiles que están ahí en el Pentateuco también, que nos encontramos todas esas normas específicas que se le dio al pueblo de Israel, que regulaban el culto a Dios y las leyes civiles y las judiciales y cómo iban a ser las fiestas y todo ese asunto. Pero todo este tipo de mandamientos, este es un contenido exclusivo también de la palabra de Dios. ¿Dónde más va a haber una guía moral y ética para nuestra vida como esta? ¿Dónde más? ¿Qué manual de vida hay para nosotros hoy?
A mí me sorprende algo que mencionaba Pastor Juan Pablo la semana pasada y decía, ¿cómo es que incluso usted se va a las constituciones políticas de la mayoría de los países y usted ve que las constituciones políticas están basadas, Lucy, tú sabrás de esto, en leyes, están basadas en los 10 mandamientos? O sea, esto es tan poderoso que hasta las constituciones políticas de los países están basadas en estos 10 mandamientos. Imagínese usted la exclusividad de la palabra y el poder que tiene este contenido exclusivo. Otro del contenido exclusivo precioso que tiene la palabra de Dios, y creo yo esto es digno de conocerse, digno de estudiarse, y esto es algo que a nosotros tiene que darnos. Mire, a mí me llenó como de mucho, voy a decir así, como de un santo orgullo, si puede existir esa frase, ¿verdad? Pero decía, ay Señor, me siento como feliz, me siento como orgullosa, porque sabe usted que en la Biblia misma existe este tercer elemento que se llaman un elemento exclusivo de la palabra de Dios, que se llaman las profecías mesiánicas o las profecías que hablan del Mesías. Estas profecías que hablan del Mesías son profecías que aparecen en el Antiguo Testamento, que anticipan la llegada del ungido o del elegido de Dios para salvar a la humanidad y establecer justicia. Recuerda que yo les comentaba que toda la Biblia es cristocéntrica, toda. Y aunque nosotros consideremos y pensemos que en el Antiguo Testamento no se menciona para nada a Cristo, todo el Antiguo Testamento está señalando a Cristo. Todo el Antiguo Testamento lo señala a Él. De hecho, los profetas hablaron de Jesús, hablaron de Cristo. Moisés hablaba de Cristo, ¿sí? Y hubieron tantas profecías sobre el Mesías. ¿Y sabe qué? Cada una de ellas se cumplieron. Y mire, alguna de esas no pude ponerle porque solo ayer me encontré 60. No le puedo poner yo las 60 profecías aquí, pero quiero mencionarle por lo menos 6 de las que encontré aquí para mencionárselas, ¿sí? Pero fíjese que en el libro de Isaías, en el capítulo 7 y versículo 14, menciona la palabra de Dios en Isaías que el Mesías nacería de una virgen. Segunda profecía cumplida, Miqueas 5:2, habla que el Mesías nacería en la pequeña ciudad de Belén. Génesis 49:10 dice que el Mesías vendría del linaje familiar de la tribu de Judá. Zacarías 11:12 y 13 habla que este Mesías sería traicionado por dinero. ¿Y sabe qué me sorprende? Habla de 30 monedas de plata específicamente. ¿Cuánto pagó este tipo por traicionar a Jesús? 30 monedas de plata. Isaías 53:7 habla que el Mesías guardaría silencio ante sus acusadores. Este pasaje en Isaías quiero leérselo porque es un pasaje, y se lo voy a leer desde el 5. Se lo voy a leer desde el 5 porque desde el 5 habla del sacrificio sustituto. Y
Y mire lo que dice aquí. Toda esta es una profecía preciosa desde Isaías 5 al 7. Está hablando del Mesías. Y dice así: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, vaya si no fue llagado, fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y mire lo que dice con respecto a la profecía de que guardó silencio ante sus acusadores. Isaías 53, 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. En los evangelios se narra que cuando Jesús fue capturado y cuando previo a su crucifixión, a él lo estaban lastimando y lo estaban haciendo pedazos. Incluso cuando a él le hacían preguntas, Jesús se quedaba callado. Y cuando lo acusaban, Jesús se quedaba callado. Y todas estas profecías, junto con las 50 y pico que me hicieron falta, y hay más, cada una de ellas se cumplió en Jesús. Y voy a decirle algo. A mí me fui a buscar literalmente estas profecías en varios textos, pero me sorprendió mucho encontrarme un texto específicamente de una comunidad judía cristocéntrica, y se llamaba algo así como Judíos por Jesús. Y ellos fueron los que hicieron el listado de todas las profecías que en la Biblia se mencionan y se cumplieron en Jesús. O sea, no lo encontré en cualquier texto. Estos eran judíos a quienes la gracia del Señor y su amor alcanzó. Y fueron ellos los encargados de darse la tarea de buscar en los textos bíblicos cada una de las profecías que se habían cumplido ya en Cristo Jesús. Porque quiero recordarles, hay muchos judíos que hoy siguen esperando a un Mesías, pero ellos, bendito sea nuestro Señor, gozan de la certeza y la esperanza de que lo han encontrado y gozan ya de esa vida plena en Él y esa esperanza de vida eterna. Así que ustedes y yo podemos también disfrutar de la certeza de que nuestro Salvador vive y reina por la eternidad. El cuarto elemento exclusivo que encontramos en la palabra de Dios, y este es uno de mis elementos preferidos, son los pactos. ¿Qué es un pacto? Un pacto es una alianza, es un acuerdo sagrado que Dios establece por iniciativa propia. Es decir, Dios quiso hacer esta alianza con el hombre. Dios tomó la iniciativa de hacer esta alianza con el hombre, ¿sí? Y lo hizo con la humanidad y lo hizo con personas específicas en la palabra, ¿sí? Y estos pactos son compromisos que Dios hace con la humanidad. Estos compromisos, el propósito es guiar a la humanidad y salvarla.
y sella estos pactos con la promesa que dice: yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Cada uno de los pactos que Dios hace en la palabra lleva esta promesa implícita, diciéndoles: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, y hago este pacto con ustedes. En la palabra se menciona el primer pacto que Dios hizo con el hombre fue específicamente con Noé. Y el pacto es el que dice: nunca más voy a inundar la tierra, nunca más voy a enviar un diluvio. Luego hizo un segundo pacto y lo hizo con Abraham. Y con Abraham Dios ordena que todos los hombres sean circuncidados. ¿Por qué? Porque Dios hace un pacto de que como pueblo escogido de Él, Dios iba a hacer de Abraham una gran descendencia. El tercer pacto que se encuentra en la Biblia es el pacto que hizo Dios con Moisés. Dios le prometió a él hacer de Israel su pueblo especial, ¿sí? Un reino de sacerdotes y una nación santa. Pero mire, este es el único pacto condicional que hay en la Biblia. Porque Dios le dijo a Moisés: Moisés, yo voy a hacer esto, yo te prometo hacer este pacto con Israel, de hacerlo mi pueblo especial, de hacer un reino de sacerdotes y una nación santa, pero a cambio de que el pueblo me obedezca, a cambio de que el pueblo siga mis mandamientos, entonces yo los bendeciré. Después de hacer este pacto con Moisés, Dios hace un pacto con David, el rey David. Y Dios le promete que su linaje, su trono y su reino durarían para siempre. Y aquí terminan los pactos que Dios hace con personas específicas en la Biblia. Y luego se traslada a un pacto general. Y es el pacto que nosotros hoy conocemos como el nuevo pacto. Y este nuevo pacto es aquel que ya no hizo Dios con una persona o con otra persona. Dios intenta alcanzar a la humanidad y salvar a la humanidad a través de, hizo varios intentos y la humanidad se revela una y otra vez. No permite, no cumple la humanidad, como quien dice, su parte en ese pacto. Pero Dios sigue siendo fiel. Dios sigue amando a la humanidad. Y Dios sabe que necesita un nuevo pacto, que se cumpla su plan. Y entonces envía a su único hijo. Y dice: Jesús, tú vas a ser quien cumpla y perfeccione todos los pactos anteriores a través de tu sacrificio. Y envía a su Hijo, y Jesucristo cumple y perfecciona esos pactos a través del nuevo pacto, que es donde Dios perdona los pecados y escribe en nuestros corazones su ley. Aquí, sí, por medio de su Espíritu Santo. Y este nuevo pacto está basado en su gracia. Ahora escúcheme bien. ¿Por qué son tan hermosos? ¿Por qué es tan hermoso esto de los pactos de Dios? ¿Por qué es tan hermoso pensar que Dios nos habla, nos incluye en un pacto con Él? Mire, el pacto bíblico es sumamente importante por esto, porque es algo personal. El pacto bíblico nos habla de una relación. Si Dios dice que Él quiere tener un pacto, quiere hacer un pacto contigo, en otras palabras, Dios está diciendo: yo quiero tener una relación contigo. Tú me interesas. A mí me interesa tener una relación cercana contigo. Eso es lo que te está diciendo Dios cuando dice: yo quiero hacer un pacto contigo. Él es un Dios personal y relacional.
La Biblia es un libro de pactos, ¿sí? Y la Biblia fue dado a quienes tienen una relación con Dios. Ustedes tienen una Biblia y la tienen porque ustedes tienen una relación con Dios. Alguien que no tiene una relación con Dios no tiene una Biblia. No invierte en una Biblia. No le interesa tener una Biblia. Si tú tienes una relación con Dios, debe interesarte tener una Biblia. Porque es en la Biblia donde tú te encuentras con Dios. Es en la Biblia donde Dios te habla. Es en la Biblia donde tú lo oyes. Es en la Biblia donde Él te da instrucciones. Es a través de la Biblia donde te relacionas también con Él. Si tienes una relación con Dios, si te interesa tener una relación con Dios, debe interesarte tener una Biblia. La Biblia te habla de una relación con Dios. La Biblia está llena de pactos y pactos te hablan de relación con Dios. Interésate en tener una Biblia. Interésate en abrir tu Biblia. La Biblia es donde Dios viene a nosotros. La Biblia es donde Él nos educa. La Biblia es donde Él nos alimenta. La Biblia es donde Él nos fortalece. La Biblia es donde nos encontramos con Él. La Biblia es donde nos reunimos con Él. Ese es el lugar de reunión. Me quiero encontrar con Dios. Ábrala. Quiero que Dios me hable. Ábrala. Es que yo quiero ser formada por Dios. Ábrala. Ese es el lugar de encuentro, ahí. La Biblia es el lugar de los pactos, la Biblia. Encuéntrese con su Señor ahí. Disfrute esa relación con Dios ahí en su palabra. Amén. Y número 5, si me ayudas, Jorgito, gracias. El quinto elemento exclusivo de la Biblia. De esto yo le hablé también en la prédica anterior. No voy a entrar en mucho detalle. Pero la Biblia es el único libro, el 21 libro que nos revela al Dios verdadero. La Biblia es un registro inspirado de la autorrevelación de Dios, donde nos muestra los nombres con los que Él se reveló a sí mismo a las personas. Dios no se revela de la misma forma a cada persona. Pregúntele a Lucy, que está aquí al frente, cómo Dios se reveló a ella en estos últimos años. Pregúntele a Lucy el nombre con el que el Señor se presentó a ella en estos últimos años. Tal vez no es el mismo nombre con el que el Señor se presentó a Dulcita en estos últimos años. Tal vez no es el mismo nombre con el que el Señor se presentó a Jorgito estos últimos años.
Cada etapa de nuestra vida, el Señor se presenta a nosotros de formas diferentes. En una etapa de mi vida se presentó como Dios mi paz, como mi shalom. Otra etapa de mi vida yo lo necesité como Dios mi sanador. ¿Cómo se ha presentado Dios a tu vida? Y así lo vas a ir conociendo, quizás con diferentes nombres, de la manera como Él se va revelando en cada etapa de tu vida. Tenemos un Dios con una multiforme gracia tan especial, tan soberano, tan glorioso. Y su palabra nos revela todos los nombres con los que Él se ha presentado a la humanidad. Nos habla de sus atributos o de esas características tan particulares de su naturaleza como Dios. Nos habla de sus obras, de cómo ha interactuado con el hombre a lo largo de toda la historia de la humanidad, sus mandamientos, su plan divino. Hay mucho que encontrar de Dios en su palabra. La Biblia hace una clara distinción entre Dios y las deidades usted lo puede comparar, las deidades de otras religiones o de otras mitologías. Y entre las cosas más características que usted puede decir, es que de veras, mi Biblia me habla de un Dios vivo, de un Dios verdadero. O sea, ¿qué fundamento encuentro aquí de que yo puedo confiar en el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac? ¿Qué paz puedo tener? Que yo no me estoy inclinando ante un Dios de madera. ¿Qué paz puedo tener y confianza puedo tener? Que su oído sí me escucha. Usted y yo sabemos por la Biblia que Él es un ser creador eterno y que Él no es una parte del universo, Él es el creador del universo. Usted y yo sabemos que Él es un solo Dios, que Él tiene un carácter santo, que Él es moralmente perfecto, que Él nada lo cambia, que Él no depende del tiempo, Él no depende de los seres humanos para existir, que Él no exige una relación que tenga sacrificios para apaciguar su ira, que Él ha decidido tener con nosotros una relación basada en el amor y la obediencia, y que nada puede cambiar su amor por nosotros. Esa revelación del Dios que ustedes y que yo amo solo está en la bendita y sagrada palabra de Dios. Nadie más puede testificar de Él como su palabra. No existe un libro comparable con la Biblia. ¿Sabe que ni siquiera otros libros sagrados? Porque otros libros sagrados hablan de dioses falsos que son creaciones humanas, dioses que no pueden hablar, no pueden ver, no pueden oír, que son incapaces de ayudar o de responder. O son libros que veneran a falsos maestros o profetas,
maestros y profetas que están muertos y enterrados. Que jamás tuvieron el poder para sanar, jamás tuvieron el poder para resucitar, jamás tuvieron ese poder para consolar, jamás tuvieron el poder para libertar, jamás tuvieron el poder para resucitar de los muertos. ¿Por qué ningún libro es comparable con la Biblia? ¿Por qué ningún libro sagrado es comparable con la Biblia? Porque aún todos sus autores están ya muertos. ¿Qué pueden ministrar esos libros? ¿Qué pueden ministrar esos autores que ya no viven? ¿Qué poder tienen? ¿Qué consuelo y esperanza pueden darnos? Solo la palabra de Dios, solo su bendita palabra. Cuando tú estás en los momentos más difíciles de tu vida, y aun cuando estás en tus mejores temporadas, puedes estar confiado. Tú puedes vivir confiado. Y puedes cada día levantarte, levantar tus manos y clamar al Señor como dice el Salmo 91:2, y decirle: Señor, tú eres mi esperanza. Tú eres mi castillo, eres mi refugio, eres mi Dios en quien confiaré. ¿Cómo no lo haré si tu palabra lo dice? ¿Cómo tener esperanza en ti si lo que tu palabra dice y habla de ti causa ese efecto, produce esa esperanza en mi vida, Señor? Me llena de paz, me llena de consuelo, me llena de gozo. Cada día de mi vida sustentas mi alma, sustentas mi espíritu, sustentas mi mente. Das la porción que mi vida necesita a través de tu palabra. ¿Cómo no voy a alabarte por ella? ¿Cómo no voy a darte gracias por ella? Si ahí está mi sustento, Señor. Ponte de pie esta mañana, por favor. Romanos 15:4 dice: y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Amados, tienes en tus manos la obra literaria sagrada más extraordinaria que jamás se podrá escribir, con un contenido exclusivo que te sustenta cada día de tu vida. Aprovéchala, aprovéchala. Encuéntrate con tu Señor. Ese es el lugar de encuentro. Ese es el lugar de encuentro.
No te estoy diciendo que no participes en un encuentro alguna vez. Sí te estoy diciendo, deja de saltar de encuentro en encuentro, en encuentro, en encuentro. Vete a un encuentro y luego mantente en encuentros constantes con tu Señor en la palabra de Dios. Cierra tus ojitos ahí donde estás. Padre, qué privilegiados nos sentimos. Qué privilegio tenemos, Señor, de tener con nosotros tanta exclusividad y tan privilegiado contenido que nos has regalado, Señor, para llenarnos de paz, para llenarnos de esperanza, para llenar nuestros corazones de una guía, Señor, extraordinaria. Bien dice tu palabra, Señor, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, Señor. Gracias por tener, Señor, esa luz que guía paso a paso nuestro caminar y que alumbra, Señor, el porvenir, para que veamos con claridad, Señor, hacia dónde encaminarnos. Bendito eres tú, Señor, por lo que pensaste para nosotros, por esos planes de bien que dejaste aquí en tu palabra para nosotros. Gracias, Señor. Yo te pido, Padre, que cada uno de nosotros corramos, Señor, corramos con tanta necesidad cada día, como dice tu palabra, como el ciervo brama por las aguas, Señor. Que así brame, Señor, nuestra alma por ti, por tu palabra, por ese encuentro que tú anhelas tener cada día con nosotros. Ahí, entre cada línea, entre cada capítulo, entre cada versículo, Señor, anhelamos encontrarnos contigo. Ahí, Señor, espéranos ahí, Padre, espéranos ahí. Ya llegamos, ya llegaremos. Espéranos ahí, Señor. Estamos anhelando el momento de volvernos a encontrar contigo. Gracias te damos, bendito Señor. Gracias, mi Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos esta mañana y todos juntos decimos amén, mi Señor. Que así sea, Padre. Aleluya, aleluya.